Hola, ahora vamos a resolver este ejercicio, el ejercicio 2 de la resolución de integrales. Este ejercicio me lo pidió el anterior semestre un compañero, en la cual se podía resolver por integrales impropias, según él lo que me dijo, ¿no? Pero yo traté de resolverlo con la transformada de Laplace, de igual manera se puede resolver. Entonces, resolvamos. Si se fijan bien, como en el anterior ejercicio, voy a llamar a toda la parte de la izquierda como si fuera i. Aplicamos, como siempre, la función. Nos inventamos una función dentro de la integral para que podamos aplicar la transformada directa de Laplace. Entonces lo que yo voy a hacer es a todo el término de la izquierda bautizarlo con la variable i y decir que la función f de 1 va a ser mi nueva función. Entonces, para que se vea mucho mejor esto de acá, es como si estuviéramos expresando el argumento del coseno, es como si su argumento acá, el coeficiente sea 1, ese 1 yo estoy diciendo que va a valer x. Por lo tanto, la parte que está con rojo sería mi nueva función dentro de la integral. Acá sí puedo aplicar la transformada de Laplace y recuerden que la transformada de Laplace solo afecta a la parte de las variables x en este caso. Este método generalmente siempre sirve para este tipo de integrales. Si ustedes tratan de resolver por los métodos tradicionales, es súper complicado resolver estas integrales. Entonces, por eso es que yo estoy utilizando, a modo de hacer un paréntesis, ¿no? En la resolución. Es una solución opcional que tienen ustedes. Entonces, volviendo al ejercicio, podríamos aplicar Laplace y podríamos ver la parte de la izquierda que simplemente es f de s, ¿no? Y la transformada de Laplace solamente afecta a las variables que dependan de x. En este caso, x es la variable y t sería para nosotros la constante. Recordando las formulitas, para el coseno tiene que aparecer la variable s en el numerador. Entonces, aplicamos esa propiedad en esta integral. Tendríamos esta expresión de acá. Nuevamente, esta expresión de acá se convierte en una integral algebraica. Si observan, la variable s ya sería una constante o una variable que no nos interesa en el momento de la integración. Esta s puede salir de la integral, de tal manera que pueda ya obtener esta expresión de acá. Ahora, acá podríamos aplicar, si se fijan bien, estamos haciendo aparecer s cuadrado menos 1. ¿De dónde aparece esta función de acá? Es prácticamente hacer fracciones parciales para el término 1 sobre t al cuadrado más 1 por 1 sobre t al cuadrado más s al cuadrado. Recuerden que todo esto ya puede resolverse como fracciones parciales porque depende de t. Acá es bien sencillo resolver este tipo de fracción parcial. ¿Por qué? Porque acá lo podemos nombrar como si fuera m de m más 1 por m más s al cuadrado. Entonces, esa fracción parcial en cálculo 1 ya la habíamos visto que simplemente se convierte de esa manera con variables m y obtenemos este resultado. Los invito ahorita a que ustedes pongan en pausa el video y puedan verificar este resultado con fracciones parciales. Entonces, continuamos y diríamos, la integración para esta integral de acá y es inmediata, es la arcotangente. De igual manera pasa con esta integral de acá. Obtenemos las equivalencias de las arcotangentes que serían, o la solución de las integrales que serían estas. Bastaría con integrar, o más bien dicho, con evaluar los límites de integración y obtendríamos esta función de acá, que es bastante larga, pero obtenemos esta. Si nosotros evaluamos el límite positivo, el infinito positivo, obtenemos toda esta expresión, en la cual la arcotangente de infinito ya habíamos visto que es pi cuartos. La arcotangente de este factor también de igual manera va a ser pi cuartos. Ahora nosotros tenemos que agrupar, ¿no? Si nosotros sacamos la arcotangente, le sacamos el signo, ustedes recuerden que el argumento negativo puede salir del arcotangente. Entonces esto va a ser negativo por negativo, va a ser positivo.
¿De acuerdo? En este caso va a pasar lo mismo. Sacamos el signo, esto se va a convertir en positivo, con este negativo en negativo. Entonces da la casualidad de que estos términos son iguales, ¿no? Podríamos sumar. El hecho de sumar vamos a tener la siguiente expresión. Cuando nosotros tengamos esa agrupación de los signos que ya la había mencionado anteriormente, el argumento negativo sale de las arcotangentes, podríamos obtener estos valores de acá, que justamente son los mismos, y podríamos sumar este término con este término, sacando el 2, ¿no? Factorizando el 2. Este término de acá con este término de acá se suman y se saca el 2, factorizando el 2, ¿no? Entonces acá podríamos decir que el arcotangente de pi vale pi medios, ¿no? Pi medios. La arcotangente de este factor de igual manera va a ser pi medios. Nosotros podríamos agrupar estos factorcitos y factorizar pi medios. Entonces podríamos obtener lo siguiente. Las equivalencias ya están. Factorizamos pi medios y obtenemos este factor de acá. De tal manera que hasta acá ya tenemos la función f de s. Recuerden que nosotros tenemos que tratar de hacer operaciones algebraicas para aplicar la transformada inversa de Laplace, porque recuerden que el objetivo es hallar f de t. Entonces, podríamos acá ver que es una diferencia de cuadrados, acá podríamos simplificar, ¿no? Podríamos sumar simplemente 1 menos 1 sobre s y obtenemos este factor. Observen que s menos 1 con s menos 1 se simplifica de tal manera que tengamos simplemente este factor. Las variables s del numerador como del denominador también desaparecen. Acá sí podríamos aplicar la transformada inversa de Laplace, de tal manera que podríamos decir lo siguiente. Cuando nosotros aplicamos la transformada de Laplace, acá justamente se representa como un desfase. Ese desfase, recuerden que hace alusión a una exponencial, de tal manera que toda la parte de la izquierda simplemente se convierte como f de x. La parte derecha se convierte como si fuera la exponencial. Pi es una constante, sale. Y la exponencial simplemente es el desfase, que sería el exponencial de menos x. De tal manera que esta expresión de acá ya es una función, que es lo que quería, ¿no? Ahora recordamos que la integral tiene que estar evaluada en 1. Entonces, recuerden que para nosotros x valía 1. Al hacer ese reemplazo vamos a tener a pi elevado a la menos 1. Entonces nosotros nos recordamos que la integral f de 1 es igual a la parte izquierda del problema de planteo. Por lo tanto, el reemplazo simplemente va a estar dada como pi medios. Eso es lo que queríamos demostrar. Entonces con esto habríamos finalizado la parte de, o este ejercicio que es de integración.